Un viento áspero soplaba polvo sobre la llanura, pintando de ocre la tarde y arrancando quejidos a las ramas secas. Parecía un día cualquiera en el condado de San Remigio, hasta que Caleb Montoya, granjero solitario, oyó el sonido inconfundible de cucharas de hojalata golpeando un cubo de madera. No era el comedero de las gallinas, ni el abrevadero de las reses. Aquel eco metálico venía del chiquero, donde los cerdos gruñían alrededor de los restos de maíz fermentado. Caleb dejó la azada clavada en el suelo y se aproximó con recelo. Entre los animales hambrientos distinguió figuras humanas. Una mujer huesuda con el pelo oscuro recogido en un moño improvisado, y 3 niños, 2 niñas y un varón, demasiado pequeños para llevar tanta mugre encima. Las criaturas se disputaban el alimento con los puercos, metiendo las manos en la papilla agria mientras la mujer intentaba apartarles las pezuñas. Era una escena que helaba la sangre, tan cruda que el granjero sintió un nudo en la garganta. ¡Eh! Tronó su voz, áspera como la madera vieja. «Aléjense de ahí antes de que los lastimen». La mujer alzó la mirada. Sus ojos, grandes y brillantes, destellaron vergüenza y determinación a partes iguales. Los chiquillos se apartaron un paso, temiendo al desconocido, pero sin dejar de apretar las cucharas contra el pecho. No había odio en ellos, solo un terror resignado. «Discúlpenos, señor», murmuró ella. «No queríamos causar daño. Los niños solo necesitaban algo en el estómago». La más pequeña, una niña de trenzas deshechas que apenas superaba los 6 años, susurró a sus hermanos: «Se parece a un ángel». El cumplido brotó desde la inocencia, pero fue un disparo directo al corazón del granjero. A sus oídos, la palabra ángel sonaba como un juicio irónico. Él, que arrastraba culpas tan pesadas como el estiércol que removía cada día, era lo más cercano a un salvador que aquellos niños conocían. Caleb los condujo al porche sin pronunciar una reprimenda más. Les ofreció agua del pozo, pan duro y un caldo de frijoles que había quedado del almuerzo. Al principio dudaron. La madre temía una trampa y los niños se encogían de hombros como cachorros apaleados. Pero el hambre venció al recelo. Cuando la primera cucharada de caldo recorrió sus gargantas, un suspiro de alivio pareció alzar la casa entera. «Mi nombre es Elena Segovia», dijo la mujer, limpiándose la comisura de los labios con el dorso de la mano. «Estos son Julia, Luz y Samuel. No buscamos problemas, solo sobrevivir un día más». Caleb asintió, sin atreverse a confesar lo obvio. La miseria de aquella familia reflejaba su propia soledad. La propiedad Montoya alguna vez rebosó de vida. Ahora, la mayoría de los cultivos estaban en barbecho y las habitaciones vacías crujían cuando el viento soplaba desde los cañones. Desde que la fiebre se llevó a su esposa y al hijo que nunca llegó a nacer, el granjero hablaba más con los fantasmas que con los vecinos. «Tienen mi techo esta noche», gruñó Caleb, quizá más brusco de lo que pretendía. «Mañana veremos si puedo ayudarles a encontrar trabajo o rumbo». Elena bajó la vista. Un leve temblor se dibujó en sus labios. Agradeció con un susurro y apretó contra el pecho a la niña menor, que ya comenzaba a dormitar en la mecedora. Julia, la mayor, observaba al granjero con una mezcla de curiosidad y precaución. Samuel, de unos 8 años, tragó saliva y preguntó con voz apenas audible: «¿De veras es usted un ángel?». Elena le rozó la nuca para que callara, pero Caleb soltó una risa amarga. «Ángel no soy, muchacho. Apenas un hombre que cuida esta tierra y que sabe lo que es pasar hambres y penurias». No dijo más. Sin embargo, aquella respuesta bastó para que los pequeños le dedicaran una sonrisa tímida de gratitud. Esa noche, Caleb acomodó a la familia en el granero, donde había un lecho de paja seca y mantas de lana. Él durmió en la casa, pero el silencio le pesó como nunca. Sin poder conciliar el sueño, bajó al porche y fumó un cigarrillo, contemplando el cielo tachonado de estrellas. Recordó los años en que anhelaba que aquellas luces guiaran su futuro. Ahora, apenas servían para recordarle cuán diminuto era. A lo lejos, un coyote aulló. Caleb percibió el débil llanto de un niño, y sin saber por qué, le brotó un instinto protector tan fuerte que apretó los puños. Tal vez en ese instante nació algo que iba más allá de la caridad, la posibilidad de redención. Al amanecer, Elena ya estaba en pie, fregando la cocina como si la casa fuera suya.
Julia llevaba agua en un balde para las gallinas. Luz barría el corredor y Samuel trataba de cortar leña con un hacha demasiado grande para sus brazos. Caleb los observó, perplejo. Nadie les había pedido nada, pero trabajaban como si su estadía dependiera del sudor. «No es necesario que hagan esto», dijo, acercándose a Elena. Ella se enderezó, con las manos húmedas y el rostro ruborizado. «No aceptamos caridad sin devolver algo, señor Montoya». «Caleb», corrigió él, casi sonriendo. «Aquí solo somos personas intentando seguir vivas un día más». Elena sostuvo su mirada. Por un instante, sus ojos reflejaron una fuerza que desmentía la fragilidad de su cuerpo. Pero algo más brilló allí, un miedo oculto que el granjero aún no comprendía. Con el paso de los días, la rutina del rancho cambió. Las risas infantiles resonaron en el corral, y la cocina volvió a oler a caldo recién hecho. A Caleb se le olvidaba de vez en cuando la aflicción que cargaba desde la muerte de su esposa. Para sorpresa de todos, especialmente de él mismo, comenzó a enseñar a Samuel a afilar cuchillos, a Julia el cuidado del huerto, y a Luz la magia de mezclar especias en el guiso. Las niñas, a cambio, cosieron parches a sus camisas rotas, y Elena remendó el viejo mantel de cuadros que llevaba meses rasgado. Sin embargo, cada noche antes de dormir, la mujer se sentaba fuera del granero y apretaba contra el pecho un pequeño medallón de plata. Caleb la vio más de una vez murmurando oraciones en silencio, mientras las pocas llamas de la fogata lamían la oscuridad. Una angustia sorda acompañaba aquel ritual. Elena temía algo que todavía no había confesado. Una tarde tempestuosa, cuando el cielo amenazaba con reventar de agua y truenos, llegó al rancho un carruaje polvoriento guiado por 2 mulas extenuadas. El cochero, de nariz aguileña y cabello grasiento, bajó de un salto y preguntó por la señora Segovia, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Caleb lo llevó bajo el alero, mientras el aguacero se desataba. «¿Con qué motivo la busca?», preguntó el granjero, aguzando el oído al trueno que rugía detrás del horizonte. «Negocios familiares», repuso el extraño, sacando un sobre amarillento de su chaqueta. «Un trato pendiente». Elena apareció en la puerta. Su rostro se volvió ceniza. «Vete, León», susurró casi sin voz. «Aquí no tienes derecho a nada». El cochero, León Ortega, rió. Una carcajada seca que se confundió con la lluvia golpeando las tejas. «Siempre tan orgullosa. Pero los tiempos cambian, y las deudas». Movió el sobre, como si contuviera un amuleto venenoso. «Tu difunto esposo dejó más problemas que recuerdos bonitos». Caleb se tensó. La palabra «difunto» retumbó en el corredor. Elena apretó los labios. Las niñas se escondieron tras sus faldas. Samuel frunció el ceño como un cachorro dispuesto a morder. «La cuenta se salda esta misma noche», advirtió León. «O ya sabes lo que pasará con ellos». El granjero dio un paso adelante. La mirada de Elena lo detuvo. En sus ojos, un océano de terror ahogado suplicaba protección. «Aquí nadie hará daño a estos niños», declaró Caleb, con un tono que no admitía réplica. «Fuera de mi propiedad». León chasqueó la lengua. «El papel dice otra cosa. La tierra es testigo de la firma, y tu granja está en el camino. No puedes tapar el sol con un sombrero, amigo». Con un gesto burlón, se subió al carruaje y se marchó, dejando un aroma amargo a barro y amenaza. Esa noche, bajo el requiem de los grillos, Elena se quebró. Sentada a la mesa de la cocina, reveló un pasado tejido de silencios. «Mi esposo, Ignacio Segovia, era un hombre bueno», comenzó, con los ojos fijos en la llama de la lámpara. «Pero cayó en la trampa de un usurero y perdió más de lo que podía pagar. Para saldar la deuda, firmó un contrato que nos ataba a sus acreedores. Cuando él enfermó y murió, creí que me perdonarían. Solo quería criar a los niños lejos de la ciudad». Un sollozo le cortó la voz. Caleb la invitó a continuar, sin tocarla. Sabía que su hombro no bastaría para sostener aquel peso. «León Ortega trabajaba para ese usurero. Dice que el contrato le otorga la custodia de mis hijos si no pago antes de la cosecha. Escapé con los pequeños hace un mes, pensando que nos perdería la pista, pero siempre encuentra a quienes le conviene perseguir». Samuel, sentado en el suelo, apretó los puños. «No volveremos con él, mamá. Nadie los entregará», juró Caleb. «Habrá otra salida».
Elena lo miró, bañada en lágrimas. No hay dinero suficiente para pagar la deuda. Y yo, vaciló, como si un secreto peor la mordiera. Tampoco puedo reclamar herencia alguna. Ignacio. Tragó saliva. Ignacio no era su verdadero nombre. Y yo, no soy quien crees. Un relámpago iluminó la estancia, revelando sombras que titilaron en las paredes. Caleb sintió un escalofrío. ¿Quién eres en realidad? Elena se llevó la mano al medallón de plata y lo abrió ante sus ojos. Dentro, en una miniatura perfectamente detallada, aparecía un retrato juvenil de Caleb Montoya abrazando a una mujer de cabellos trenzados, sonriendo bajo un roble. El granjero se quedó sin aliento. Aquel retrato lo mostraba junto a su difunta esposa, Clara. Clara era mi hermana mayor, susurró Elena. Yo fui adoptada muy pequeña por la familia Segovia, lejos de este condado, para evitar una desgracia. Caleb, tú y yo somos más que extraños en un camino polvoriento. El granjero retrocedió, sintiendo que el suelo se abría bajo sus botas. La memoria le arrojó imágenes. Clara cantando en el porche. Clara peinando a una niña muy pequeña antes de irse con su marido, un comerciante de paso. Siempre creyó que aquella niña era una prima lejana, pero el medallón contaba otra historia. Si tú, balbuceó, si tú eres... Soy Elena Montoya, lo interrumpió. Tu cuñada de sangre. Perdí el apellido cuando me criaron lejos, pero cuando Clara murió en el parto de su primer hijo, tu hijo, yo cargué su culpa en silencio. Ahora comprendes por qué busqué refugio aquí. No podía contártelo sin romperte de nuevo. Caleb sintió que la tormenta rugía también en su interior. La muerte de Clara fue la herida que nunca cerró. Descubrir que su propia sangre estaba delante de él cambió la brújula de su vida en un instante. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque hay algo más, murmuró Elena, con la voz hecha ceniza. La deuda que me persigue no es solo mía. Las escrituras de esta granja están en juego desde que Clara enfermó. Ignacio, mi esposo, firmó un compromiso con León para comprar medicinas que nunca llegaron. Sin saberlo, dejó tu propiedad como garantía. Si no pago, León tomará la tierra. Y a los niños. La revelación cayó como un rayo. Caleb cerró los puños. Todo lo que quedaba de su mundo estaba al filo de un contrato sucio. Las horas siguientes fueron un torbellino de planes imposibles. Vender las reses no alcanzaría. La cosecha aún estaba verde. Los bancos daban la espalda a un campesino viudo sin aval. Pero rendirse significaba perderlo todo. La casa que había construido con Clara, los recuerdos de su hijo nonato, y ahora, a la familia que el destino le devolvía de forma inesperada. Julia, que escuchaba tras la puerta, se atrevió a entrar. No necesitamos un héroe, dijo, sorprendiendo a los adultos. Solo alguien que crea que aún podemos vivir libres. Sus palabras, sencillas y firmes, resonaron como un pacto. Caleb comprendió que la guerra que se acercaba no se libraría con pólvora, sino con coraje, astucia y la determinación de quienes nada tienen que perder. Cuando el gallo cantó, Elena seguía despierta, sentada junto al fuego moribundo. Caleb se acercó con una manta. No dejaré que toquen esta tierra, aseguró. Tendrás mi palabra. No la merezco, replicó ella, acariciando el medallón. Pero gracias por dármela de todos modos. El granjero asintió. Luego miró por la ventana. La primera luz del amanecer, tímida y roja, pintaba la silueta de la llanura. Un nuevo día nacía, y con él la promesa de luchar. Lo que ninguno sabía era que León Ortega regresaría al atardecer, con refuerzos y una orden escrita para reclamar lo suyo. Entre la pólvora de la justicia retorcida y la fuerza invisible de la sangre, solo uno de los dos bandos mantendría el control de la granja Montoya al caer la noche. El cielo se aclaraba cuando Caleb apretó su vieja escopeta contra el pecho. No era un ángel, pero tal vez, solo tal vez, la voz inocente de esos niños lo convertiría en algo mejor que la sombra de hombre que había sido. El sol se alzó gris sobre la llanura, como si el cielo hubiera presagiado la tormenta que se cernía sobre la granja Montoya. Caleb amarró el caballo al poste del porche, inspeccionó la valla perimetral y reforzó los cerrojos del granero. Cada chirrido de los goznes sonaba como un reloj de arena que se vaciaba demasiado rápido. Sabía que León Ortega no era hombre de amenazas vacías,
y que el documento que traería colgado del chaleco pesaba más que cualquier revólver. Mientras tanto, Elena y los niños recogían provisiones, guardaban ropa en sacos de arpillera y limpiaban la casa con precisión casi ritual. Su nerviosismo se filtraba en cada respiro. Aún Julia, la chica más reservada, movía las manos con un temblor que no pasaba desapercibido. Sin embargo, era Luz, la pequeña de trenzas desordenadas, quien mantenía la esperanza viva. Se acercó a Caleb con un puño cerrado. «Tengo un secreto», susurró, abriendo la mano. Sobre la palma apareció un botón metálico, antiguo, con un símbolo grabado. Un carnero rodeado de espigas. Lo hallé en el establo. Mamá dice que el carnero asegura cosechas buenas. Caleb sonrió con ternura. Con la guerra que se avecinaba, hasta un amuleto oxidado podía convertirse en un ancla de fe. «Entonces guárdalo, Luz», respondió. «La buena cosecha empieza en el corazón». A media mañana, el polvo del camino se alzó en remolinos. 2 carretas y 3 jinetes flanqueaban el carruaje de León, como un séquito de buitres. Al verlos, Samuel apretó la mandíbula y tomó la escopeta que Caleb le había permitido cargar solo para infundirle valor, no para dispararla. Elena posó la mano sobre el cañón, recordándole que la verdadera fuerza no siempre vibra al ritmo de la pólvora. León bajó antes de que los caballos se detuvieran del todo. Crujió sus botas sobre la tierra reseca y exhibió el sobre amarillo como bandera de conquista. Tras él, 2 hombres corpulentos bajaron barriles marcados con el sello de un banco de la capital. En la segunda carreta, una mujer ataviada con impermeable oscuro sujetaba un libro de contabilidad. «He venido a liquidar negocios», anunció León con una sonrisa aceitosa. «El papel indica que la deuda vence hoy. Y mi abogado», señaló a la mujer de impermeable, «certificará la transferencia de esta propiedad». Caleb dio un paso, sin intimidarse por la multitud. «Solo aceptaré lo que la verdad avale. Muéstrame esa firma, o vuelve por donde viniste». La abogada abrió el libro y sacó una hoja sellada. Efectivamente, el nombre de Ignacio Segovia estaba al pie, y bajo él un garabato que imitaba la rúbrica de Caleb Montoya. El granjero se palideció. Su firma había sido falsificada. «Eso es un engaño», rugió. «Nunca estampé mi nombre en ningún contrato». León soltó una carcajada seca. «Tarde para quejas, campesino. El juez de la capital ya dio fe. No hay apelaciones en estos rincones». Elena adelantó un paso, sosteniendo el medallón contra el pecho. «Aunque el juez lo haya sellado, la justicia real aún vive en esta tierra», dijo, y su voz tembló de indignación. «Usted se aprovechó de la enfermedad de mi esposo y falsificó la firma de mi cuñado». León la evaluó de arriba abajo con burla. «Y sin embargo no puedes probarlo, a menos que quieras arriesgar la vida de esos pequeños en un viaje de semanas a la ciudad». Chasqueó los dedos y uno de sus hombres desató los barriles. «Vacía la casa y el establo. Esta propiedad cambia de manos ahora mismo». El primer barril rodó contra la valla y se abrió al caer, regando maíz podrido que atrajo a los cerdos como moscas. Fue el recordatorio cruel de la escena que unió a Caleb con la familia. El granjero apretó los dientes y miró a Samuel, Julia y Luz. Sus ojos respondieron sin palabras. «Resistiremos». Caleb alzó la escopeta, apuntó al aire y disparó un tiro que estalló como trueno seco. El eco rebotó en los cañones cercanos. Los hombres de León se llevaron la mano a las fundas, pero no desenvainaron. No querían ser los primeros en convertir aquel altercado en tragedia. La abogada dio un paso atrás, sorprendida por la dignidad feroz de aquel campesino. «Aquí solo habrá sangre si la traen ustedes», anunció Caleb. «Pero para mí esta granja vale cada gota». León frunció el ceño. No había esperado resistencia armada. Sus ojos recorrieron la llanura. Al norte se divisaban columnas de polvo, quizá un par de vecinos alertados por el disparo. A León no le convenía un conflicto abierto que empañara su reputación. Se acercó a Caleb, bajó la voz. «Si entregas los arreos y la mitad de las reses, quizá negocie una extensión». Clavó su mirada. «Pero quiero algo firmado ahora mismo». Caleb negó con la cabeza. «No firmaré nada, y no entregaré a esta familia». Un destello de rabia cruzó el rostro del usurero. Levantó la mano para ordenar a sus hombres que avanzaran, cuando algo inesperado ocurrió. Luz corrió hasta él y le mostró el botón con el carnero. «Señor»,
dijo con candidez. Cuide su cosecha. El gesto desarmó por un segundo al propio León, quien observó el objeto sin comprender. Ese instante bastó para que la abogada, hasta entonces en silencio, entrecerrara los ojos al ver el medallón de Elena. Nerviosa, murmuró. «¿Ese medallón es de plata genuina?» Elena dio un paso atrás, confusa. «Sí, es recuerdo de familia. Y el retrato es antiguo», añadió la mujer. «Podría valer lo suficiente para saldar la mitad de la deuda». León alzó una ceja, interesado. Pero Elena cerró la tapa con un chasquido. «No se vende la sangre», replicó. «El valor de estas tierras y el honor de mi hermana no se tasan». La tensión regresó al punto de ebullición. En ese momento, llegó galopando Tomás Reyes, un ranchero vecino que había oído el disparo. Detrás venía su esposa Alma y varios peones. Tomás desmontó con la escopeta al hombro. «¿Qué sucede, Montoya?», gritó. «Escuché pólvora y traje testigos». León apretó los dientes, demasiados ojos. Se guardó la orden que iba a dar y forzó una sonrisa. «Asunto de contratos impagos. Nada que requiera su intervención». Tomás miró a Caleb buscando un signo. Caleb no necesitó palabras. Sus ojos dijeron «ayuda». Entonces se dirigió a León, voz firme. «Aquí somos comunidad. Nadie expulsa a un vecino sin demostrar justicia. Muestra esos papeles al Consejo del Condado, y tal vez te hagan caso». León bufó. Con más testigos el riesgo de que se investigara la falsificación crecía. Su abogada susurró. «Podemos retirarnos, levantar cargos en la capital y volver con el alguacil». «Eso tomará semanas», murmuró él. «Cuando regresemos, quizá encuentren todo quemado y nada que quitarles». Miró el cielo, donde nubes negras auguraban tormenta. «Maldito clima». Elena percibió la grieta en su arrogancia. Dio un paso al frente. «Propongo un trato», dijo, sorprendiendo a todos. «Usted me concede una semana. Si no consigo el dinero, la granja será suya y nosotros nos iremos. Pero si consigo la suma», ajustó la voz, «usted quema ese contrato falso y nos deja en paz». León la estudió. «¿Y de dónde sacarás tanto dinero, muchacha? ¿Vas a ordeñar la lluvia?» Caleb intervino. «Haremos lo que haga falta», dijo, «y Tomás será garante neutral de la apuesta». El vecino asentía. Le encantaba arruinarle la jugada a un coyote como Ortega. León, atrapado entre la multitud y su propia codicia, accedió con reticencia. «7 días, ni uno más. Dejaré a mis hombres a vigilar la propiedad. Si escapan, perderán todo». Se tragó la palabra y añadió. «Y no te confundas, Montoya. Tu cosecha apenas ha empezado a pudrirse». Esa noche, reunidos alrededor de una lámpara, Caleb, Elena y Tomás trazaron el plan. 7 días para reunir la suma equivalían a un milagro. Pero la tormenta que se avecinaba prometía algo más que agua. En el condado se celebraría una feria de intercambios tras la lluvia, donde los comerciantes pagaban buen precio por ganado y semillas de calidad. Caleb calculó, si vendía los 2 mejores sementales y parte del maíz almacenado, podría acercarse a la cifra. Tomás ofreció prestarle un par de cabezas de sus propias reses y avalar con su nombre la calidad. Alma, su esposa, propuso vender sus tejidos de lana bordada, muy valorados en la feria. Elena escuchaba, agradecida y a la vez doblada por la culpa. Cuando todos dormían, se levantó despacio y abrió el medallón junto a la luz del hogar. Miró el retrato de Clara, la hermana que entregó su vida por aquel hijo que no respiró. Acarició la miniatura con reverencia. «Ayúdame a redimir lo que te debo», susurró. «Guíame». Un crujido detrás de ella la sobresaltó. Julia en la penumbra, abrazando una manta. «Mamá, no llores», murmuró. «Tía Clara no quiere verte sufrir». Elena sonrió triste. Se abrazaron en silencio. Entre las sombras de la cocina, madre e hija parecían 2 tallas de cera, resguardando la llama de la esperanza. Al amanecer, la lluvia golpeó el tejado con furia, como tambores de guerra. Samuel y Julia ayudaron a Tomás a ensillar los sementales. Caleb cargó los sacos de maíz seco en la carreta, protegidos bajo lona. Alma y Luz prepararon los tejidos. León observaba desde el porche, satisfecho de que su presencia fuera un recordatorio de la soga al cuello. «No olvides», alertó. «Cada transacción deberá registrarse ante mi hombre en la feria. Si hay engaño, el trato se rompe».
Caleb ignoró la provocación y partió. Elena, Luz y Alma se quedaron hilando más piezas, con la complicidad de las horas que apretaban. El camino se volvió un río de barro, pero la feria bullía de rumores y de dinero. La escasez de buena semilla por las tormentas previas elevó el precio de los sacos de maíz al doble. 2 comerciantes pagaron al contado en monedas de plata. Los sementales, vigorosos y bien cuidados, provocaron una subasta improvisada y se vendieron por encima del valor habitual. Alma colocó sus mantas a un forastero que buscaba mercancía fina para un hotel de frontera. Samuel, con los ojos como platos, llevaba la cuenta en una libreta. Al final de la jornada, el total parecía un sueño. Solo faltaba una pequeña fracción. Caleb pensó en vender su reloj de bolsillo, único recuerdo de su padre, pero Elena negó con la cabeza. «Último recurso», advirtió. De regreso al rancho, el crepúsculo dibujaba nubes rojas como brasas. León contó el dinero con avaricia. «Faltan $50», se burló. 3 días y contando. Golpeó el reloj de cadena. «No llegarán, Montoya. Mi paciencia es corta». Caleb frunció el ceño. Elena lo tomó del brazo. «Lo conseguiremos», juró. «Cueste lo que cueste». Esa noche, Samuel se acercó al granero con una idea imposible. La mina abandonada del viejo Red Hawk contenía restos de plata. Él y Julia habían jugado allí años atrás, antes de huir del pueblo. Recordaba haber visto vetas relucientes en la pared. «Podríamos extraer un poco», propuso. «Lo suficiente para cubrir lo que falta». Caleb dudó. La mina era peligrosa, con túneles derrumbados y gases, pero la determinación del niño era pura, y el granjero sabía que, a veces, la fe de un niño vale más que 1000 planes. Al amanecer, partieron Caleb, Samuel y Tomás, con picos, lámparas y sogas. Julia quedó cuidando a Luz y ayudando a Alma. Elena rezó en silencio, sintiendo que el destino de toda la familia pendía de aquel filón. La mina se tragó la luz como boca de lobo. El aire olía a humedad y óxido. Avanzaron despacio, iluminando los muros agrietados. Caleb golpeó una pared. Resonó hueca. Siguieron más adentro hasta encontrar una veta grisácea que destellaba a la luz de la lámpara. «Eso es», susurró Samuel, con ojos brillantes. Comenzaron a picar, arrancando fragmentos. Tomás llenó una bolsa, pero un crujido los paralizó. El techo cedía. Gritaron y corrieron, pero un bloque de roca cayó sobre el túnel, sepultando la salida principal. El polvo los envolvió. Caleb protegió a Samuel. Tomás tosía, aturdido. «¡Atrás!», ordenó Caleb. «Buscaremos otra salida». Exploraron a oscuras, guiados por un hilo de aire fresco que filtraba entre rocas. Tras una hora de angustia, hallaron un respiradero que desembocaba en la ladera. Con esfuerzo y fe, excavaron un hueco y salieron entre zarzas, magullados pero vivos. En la bolsa, suficiente plata bruta para cubrir la deuda y algo más. Al regresar, la granja estaba en ebullición. León, impaciente por la demora, había ordenado a sus hombres tomar el establo. Julia y Luz se aferraban a la puerta mientras Alma discutía con la abogada. Elena, en medio, sostenía el medallón como única arma. Caleb llegó resoplando y lanzó la bolsa de mineral a los pies de León. «Cuenta eso», espetó, «y cumple tu palabra». El usurero palideció al ver la plata. Con manos temblorosas, su abogada evaluó el peso y asintió. Superaba la suma. El trato se había cumplido. «Rompe el contrato», exigió Elena. León dudó. Los vecinos se amontonaban alrededor. Tomás había enviado un muchacho a avisar por el camino. 50 ojos lo escrutaban. Si rompía la palabra, la reputación que tanto cuidaba se desmoronaría. Gruñó. Sacó el sobre y lo arrojó al fuego de la fragua que Caleb usaba para errar. Las llamas lo devoraron. Pero el demonio de la codicia no se rinde fácil. León se volvió brusco hacia Samuel, agarrándolo del brazo. «Nada termina aquí», bramó. «Podría llevarme al chico como garantía de futuras deudas. La ley del condado permite tutela a favor de acreedores». No terminó la frase. Un disparo quebró el crepúsculo. La mano que sujetaba al niño se abrió. León cayó de rodillas gritando. La bala había rozado su hombro. Detrás, Alma sostenía la escopeta de Tomás con un pulso de hielo. «Aquí la única ley que vale es proteger a los nuestros», sentenció ella.
León, humillado y sangrando, titubeó. Su abogada, horrorizada, intentó vendar el brazo con un pañuelo. Los hombres que lo acompañaban retrocedieron. No tenían ánimo para pelear contra un pueblo entero. «Vámonos», ordenó el usurero entre dientes, y subió al carruaje. La caravana se alejó dejando un reguero de polvo naranja. El silencio cayó como un manto sobre la granja. Samuel se arrojó al cuello de Caleb. Luz y Julia abrazaron a su madre. Alma entregó la escopeta a su marido, quien la miraba con orgullo. Caleb se limpió el sudor y miró a los vecinos. «Gracias a todos. Hoy demostramos que la justicia nace del coraje compartido». Los presentes asintieron. Algunos se marcharon. Otros ayudaron a limpiar el desastre. El olor a lluvia próxima impregnaba el aire. Cuando la noche se cerró, Elena y Caleb se sentaron en los peldaños del porche, contemplando la llanura. El granjero sacó el viejo reloj de bolsillo. Lo estudió un momento, luego lo colocó en la mano de Elena. «Es hora de que la familia tenga un comienzo limpio», dijo. «Vende esto en la próxima feria. Servirá para sembrar la nueva temporada». Elena lo cerró y se lo devolvió. «La semilla más valiosa ya está aquí», respondió, señalando el interior de la casa, donde los niños reían. «Y tus recuerdos pertenecen a tu corazón, no al mercado». Caleb respiró hondo. Por primera vez en años, la brisa del atardecer no traía solo nostalgia, traía promesa. Durante los días siguientes, la comunidad ayudó a reconstruir el establo y la cerca dañada. Tomás aportó semillas. Alma enseñó a Julia a tejer con telar. Samuel y Luz plantaron brotes tiernos bajo la supervisión de Caleb. El rancho volvió a latir con una energía que recordaba los viejos tiempos, pero con una familia más grande y unida. Una mañana, Caleb anunció algo que hizo brotar lágrimas en los ojos de Elena. «He firmado un documento», dijo. «Esta tierra será suya y de sus hijos tanto como mía. Cuando yo falte, será de quienes la cultiven con amor, no de un banco ni de un usurero». Elena quiso protestar, pero él alzó la mano. «Clara y yo soñamos con que esta casa se llenara de risas. Ahora ese sueño florece gracias a ustedes». Se abrazaron, y mientras tanto, los niños correteaban entre surcos recién sembrados donde germinaba el maíz. Luz, con el botón del carnero colgado al cuello, gritaba que la cosecha sería la mejor del condado. Y así fue. Meses después, los tallos verdes se tornaron dorados. Los granos pesaron como oro bajo el sol de verano. El día de la cosecha, Julia se subió a la carreta y vio, al horizonte, la figura de León Ortega pasando a galope, lejos, rumbo a otros condados donde su nombre aún no apestaba a derrota. No volvió a mirar atrás. Al caer la tarde, con los sacos rebosando de maíz, Caleb reunió a todos alrededor de la mesa de madera, bajo la lámpara. Sirvió frijoles y pan fresco. Elena trajo una jarra de leche. Tomás y Alma brindaron con sidra casera. Los niños se sentaron juntos, riendo. «Un ángel», susurró Samuel mirando al granjero. «Te lo dije la primera vez». Caleb rió, con los ojos brillantes. «Los ángeles no llevan botas sucias», contestó. «Pero quizá un hombre puede aprender a volar cuando otros creen en él». El viento nocturno trajo el canto distante de un coyote, pero ya no sonó como presagio oscuro, sino como parte de la sinfonía de la llanura. En la granja Montoya, la llama de la esperanza ardía alta, iluminando el porvenir de una familia que el hambre unió y el amor salvó. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.